Hola, hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Creo que fue uno. A ver, compañeros, ¿se escucha? Los que están en línea. Con audífonos. Sí, Sí, se sí, sí, se escucha. escucha. Sí, sí, sí. Ok. Ah, va, gracias. Así, si quieren mutear, no me acuerdo. Uy, ¿no te invertiste? No quedó, profe. Pablo, ¿me escuchas? Galván, por eso. Es que está con el. A ver, muchachos, ¿me escuchan? ¿Me están en línea? Sí. Sí, profe. Galván Sánchez Pavel, pregunta, ¿estuviste el 27? Tengo a Mande, profe, no lo escuché muy bien. Es que hace un poco de eco. ver, aquí, todo. A ver, ¿ahí se escucha? Sí, ya se escucha mejor. Perfecto. Entonces, pregunta, el 27, entonces estuviste en la clase pasada. No, profe, no pude asistir. Me confundí un poco con los horarios y creo que había juntas. Ok, Entonces ya no tuve mucho tiempo de llegar. Bueno, cuando llegué no había nadie y pues ya no pude ver lo de los mensajes. ¿qué es eso? Perfecto. Hernández Fragoso, gracias, Pavel. Hernández Fragoso, David, Sí, profe. ¿ya estuviste en la clase pasada? No, pero me conecté, sí entró. Bueno, de hecho sí me conecté, pero nunca me aceptaron. Es que, ¿qué crees que tuvimos mucho problema con el internet? Ajá, sí, Ahora vi estoy catalogando aquí. el equipo sí entró y sí me dijo que no se había, bueno, no nos había podido recibir porque Ah, sí. poco tú me dijiste, ¿no? Sí, no te preocupes. Hernández Martínez, César, gracias. David. ¿Se encuentra César? Eduardo Hernández Martínez, creo que no. De ahí, Juárez Morales, ¿estuviste en la clase pasada? Lo mismo que mi compañero David, profe. Perfecto, Igual supe que tuvieron problemas y no me dejó conectar, profe. perfecto, no te preocupes. Va. Ok, pues vamos a ceder la palabra al equipo número 5. Va a exponer el tema de aplicaciones 1. Y pues ya nada más paso lista para que estemos ya para iniciar. Entonces, déjenme ver. Hernández, Barona, Brian, Garduño, Arana, Esteban, Hernández, Palma, Iván, Abisaíl, Morales, Granados, Armando y Romero, Rivera, Fátima. Ok, adelante muchachos. Buenas tardes, nosotros somos el equipo 5 y hablaremos de las aplicaciones, de dos aplicaciones que sería el sistema de sonido en un vehículo y el sonido digital. El equipo 5 está conformado por Fernández Barona Brian, Garduño Arana Esteban, su servidor Hernández Palma Iván Abisaí, Morales Granados Armando y Romero Rivera Fátima Sayaret. Al hablar del sistema de sonido en un automóvil, tenemos que tener conocimiento de que tiene diferentes elementos este sistema, los cuales son el sistema de alimentación, las fuentes de sonido, elementos de amplificación, elementos de generación de sonido, el cableado y las conexiones. Primero hablaremos de los sistemas de alimentación. En este
En ese rubro entran la batería y los fusibles. Como vemos, la batería del automóvil utiliza el automóvil utiliza una batería de 12 volts que alimenta los diferentes sistemas que incorporan el automóvil. La batería debe ser protegida por un fusible de un calibre adecuado en función de la corriente que esté previsto que circule por la línea de transmisión. Eh, la conexión de la batería va siendo del lado positivo, va conectado hacia un portafusibles que tiene el automóvil, ya sea la masa o el polo negativo, se puede conectar ya sea al chasis o, en este caso, al lado negativo de la batería. Los fusibles que se llegan a ocupar en este, en este sistema son los de automoción, los cuales operan de un rango de 24 a 48 volts y este está encargado para proteger de una sobrecarga o un cortocircuito en el momento de ¿cómo se llama? que haya una que haya una sobrecarga. El fusible nos ayuda a interrumpir la energía que pasa en el cable para así evitar que se dañe el dispositivo o elemento o incluso el cableado. El calibre de un fusible es la intensidad nominal que soporte. Este debe ser mayor que la intensidad que consumen los equipos conectados y menos que la intensidad máxima admisible, como son los fusibles ANL o mini ANL, que sus calibres son desde 35 amperes hasta 750. Este fusible es el más ocupado y este nos ayuda a evitar este, pues una sobrecarga en el cableado de los sistemas de sonido. Los siguientes son los fusibles ATP o mini, que sus calibres van desde 2 amperes hasta 30 amperes. Los fusibles ATO, ATC, APR, desde 1 ampere hasta 40 amperes. Y los fusibles APX, los maxi, que van desde calibres de 10 en 10, desde los 20 amperes hasta los 100. Este tiene un código de colores diferente al resto. Las fuentes de sonidos. La fuente de sonido, como sabemos, es el cerebro del equipo de sonido que se encarga de leer la música grabada digitalmente o recibida en cualquier soporte y la convierte en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica será el inicio de la cadena de audio en el equipo de sonido en el automóvil. Algunas de las especificaciones técnicas para la elección de una fuente de sonido es la relación SR. Aquí lo más recomendable es de que la relación sea alta para así tener una mejor calidad. Los bits de conversión de digital a analógico, lo más recomendable es de que sea un DAC de 24 bits para una mejor calidad. El voltaje de salida del preamplificador, se utiliza para un amplificador externo y va siendo una salida comprendida de entre los 2 a 5 volts. Y por una última característica que por lo general no se pide o no lo tienen conocimiento, es de que la misma fuente de sonido tenga un filtrado o ecualización, o en un caso recomendable es de que tenga una ecualización y una alineación de tiempos para así ajustar y adecuar posteriormente el sonido de la acústica en nuestro coche o automóvil. Yo les voy a hablar sobre la etapa de potencia, que esta se divide en elección del amplificador, instalación del amplificador de potencia, conexión de la etapa de potencia, ajuste de la etapa de potencia y unos ejemplos de las instalaciones con amplificación externa. La elección del amplificador. El criterio de elección de la etapa de potencia depende del número de altavoces que se desea instalar, la potencia de estos, así como el tipo de salidas que dispone la unidad principal. Algunas características que lo diferencian son los siguientes: los números de canales, los tipos de filtros integrados, la potencia, la impedancia de salida y la clase del amplificador. En este caso, los números de canales se dividen en 4, que es de un canal, 2 canales, 3 canales y más canales. El de un canal amplifica la señal de un canal generalmente para la alimentación de un subwoofer. El de 2 canales es la etapa más sencilla para los sistemas estéreos con 2 canales de salida.
El de 3 canales amplifica 3 canales de salida, 2 son para el estéreo y hay uno adicional para la etapa, bueno, para doble potencia, perdón. Y el de más canales, estos son para las etapas de potencia de hasta 6 canales. Los tipos de filtros integrados, algunos amplificadores incorporan filtros de tipo pasa alto o pasa bajo. Estos permiten el procesamiento solamente de las frecuencias reproducidas por cada tipo de altavoz conectado. Y hay otros amplificadores que les incorporan filtros de bass boost, que estos son para la mejor respuesta de frecuencias graves. La potencia, esta solamente es la potencia eficaz entregada por el amplificador al altavoz. La impedancia de salida, la impedancia de carga de salida del amplificador condiciona la impedancia del altavoz que se conecta al equipo. En este caso es posible agrupar más altavoces siempre y cuando su impedancia sea igual o mayor a la del amplificador. La clase del amplificador solo indica la tecnología electrónica que se utiliza en el diseño de las etapas finales de amplificación. La instalación del amplificador de potencia. La instalación de un amplificador de potencia se encuentra limitada principalmente por el espacio de montaje y por el calor generado por el mismo. Por lo general, aunque este dispone de controles de ajuste, una vez instalado no es necesario que el usuario los modifique, por ende se puede instalar lejos del conductor. En este caso podría ser bien en la cajuela o bien debajo del asiento. La conexión de la etapa de potencia se divide en dos: en alimentación eléctrica de la etapa de potencia y la conexión de la señal de audio. La alimentación eléctrica de la etapa de potencia. Las etapas de potencia se alimentan de manera independiente de la batería del automóvil con una corriente continua de 12 volts y están protegidos por su fusible. Como podemos ver en la imagen, el positivo y negativo provienen de la batería, mientras que el remote viene de la conexión automática de la etapa desde la unidad principal. La conexión de señal de audio. Además de la alimentación eléctrica en la etapa de potencia, se necesitan conexiones para las entradas y salidas del audio, por lo tanto se divide en dos, que son las conexiones de la entrada de la señal de sonido y las conexiones de altavoces. Las conexiones de las entradas de la señal de sonido. La etapa de potencia dispone de las entradas de la señal de sonido que será amplificada. La conexión de estas entradas procedentes del filtro activo o de la unidad principal se pueden realizar de dos maneras diferentes: entrada de bajo nivel y entrada de alto nivel. La entrada de bajo nivel se conectan las salidas RCA provenientes del preamplificador, ofreciendo una calidad superior, mientras que las entradas de alto nivel se conectan las salidas de los altavoces de la unidad principal de autorradio. Como se puede observar en la imagen, los de la izquierda son las entradas de alto nivel y las de la derecha, o bien las de RCA, son las de bajo nivel. Las conexiones de los altavoces. En función del número de canales del amplificador, este dispondrá de las salidas adecuadas para la conexión directa de los altavoces. 2 terminales de salida por canal, en este caso pues positivo y negativo. En la imagen podemos observar la conexión típica de la unidad principal con una etapa de potencia de 2 canales. Ajuste de la etapa de potencia. La etapa de potencia tiene un conjunto de selectores que permiten modificar su funcionamiento. Estos ajustes dependen de las características del amplificador, las cuales pueden ser nivel de entrada o sensibilidad del amplificador, el crossover, respuesta en frecuencia, que esta se divide en filtro pasa bajo y filtro pasa alto, el bass boost y el filtro infrasónico. Los de nivel de entrada o sensibilidad del amplificador, su función es igualar las tensiones de salida de la fuente de entrada con las de la entrada de la etapa. El crossover es un selector que permite fijar el tipo de filtro que actuará en el amplificador, sea filtro pasa bajo o filtro pasa alto. También se le puede agregar un full, aunque realmente en este no actúa ningún tipo de filtro, por lo cual solo se reproduce todo el margen de frecuencias. La respuesta en frecuencias: selecciona la respuesta en frecuencia del amplificador para su utilización con un subwoofer o altavoces todo rango. El selector asociado puede ser un filtro pasa bajo o un filtro pasa alto, que como ya sabemos, el filtro pasa bajo elimina todas las altas frecuencias, mientras que el filtro pasa alto, limita las frecuencias bajas. El bass boost. Este ajuste permite acentuar las frecuencias graves, siendo valores típicos de más 6 decibeles
o 12 decibeles, mientras que el filtro infrasónico es un selector que elimina las frecuencias muy bajas que pueden provocar distorsión a la hora de ser reproducidas por el altavoz. El rango en el que actúa este es entre los 15 Hz y los 25 Hz. Algunos ejemplos de la instalación con amplificaciones externas. Bueno, en la imagen A o bien la de la izquierda se puede observar una amplificación de 4 canales de audio de altavoces coaxiales traseros, que como, bueno, si se fijan bien, se pueden observar altavoces de 2 vías en la parte delantera y altavoces todo rango en la parte trasera, todos amplificados por la etapa de potencia de 4 canales. Pero si bien se desea, bueno, si desean obtener un sistema de alta calidad, mayor potencia y más equilibrado, es posible utilizar sistemas de 2 vías delanteras, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, haciendo así que todos los que estén bien dentro del vehículo pues disfruten de un audio de buena calidad. Aquí tenemos otros 2 ejemplos, que en uno es la aplicación del subwoofer, que se alcanza, bueno, se podemos observar que es la utilización de la amplificación externa necesaria cuando se instala un subwoofer. Se alcanzan a ver ahora sí que el único que está conectado a la etapa de potencia es el subwoofer, mientras que el sistema de 2 vías y los altavoces de alta potencia, de todo rango, perdón, viene conectado directamente desde la unidad principal. Y en la imagen de la derecha podemos ver que cuando se utiliza una etapa de 5 canales, los altavoces delanteros y traseros del vehículo también se pueden amplificar, además del subwoofer. Los filtros de cruce. Los subtemas que les voy a explicar son las características de los filtros de cruce, la instalación de un filtro de cruce activo y la instalación de un filtro pasivo. Los filtros de cruce nos permiten adecuar el margen de frecuencias que llega a la entrada de cada altavoz, ya que cada uno de ellos normalmente solo reproduce una gama de frecuencias determinadas, ya sean bajas, medias o altas. Las características de los filtros de cruce son el número de vías, la frecuencia de corte, atenuación y los tipos, que en este son filtros activos y pasivos. El número de vías. Indica las secciones del filtro, o sea, los números de altavoces que se van a conectar, con cada uno de ellos con un margen de frecuencias adecuadas. La frecuencia de corte son las frecuencias límite que determinan el margen de frecuencias que se entrega al altavoz, o bueno, a cada uno de los altavoces. La atenuación. La atenuación es el grado de atenuación a que están sujetas las frecuencias de la banda de atenuación. Y el tipo de filtro, en función de los componentes internos que lo forman, y los podemos clasificar en 2, que son filtro activo y filtro pasivo. La instalación de un filtro activo. Un filtro activo necesita estar alimentado a la corriente eléctrica para funcionar, por lo que tendrá terminales accesibles para determinar a través de la batería del automóvil. Dichas terminales son la terminal positivo, que se puede observar que son de 12 volts, la terminal de masa o de tierra, que puede ir conectada al chasis o bien directamente a la parte negativa de la batería, y la terminal de relay, que esta viene conectada directamente al encendido de la unidad principal, esto a fin de que cuando se prenda la unidad principal, el filtro empiece a funcionar. De otra manera no va a funcionar. Las salidas de la señal de audio de filtro activo, independientemente del número de vías, se conectan a las entradas del audio del amplificador. Y por último, la instalación de un filtro pasivo. Un filtro pasivo se conecta a la salida del amplificador o del equipo reproductor y distribuye la señal ya filtrada directamente a los altavoces según su tipo de salida. Los filtros pasivos se incorporan en el propio sistema de altavoces de las vías separadas, por lo que no es necesario adquirirlos por separado. Y las características de estos filtros normalmente son fijas, es decir, no se puede modificar la frecuencia de corte y están preparados para un conjunto de altavoces específicos. La instalación es rápida y los resultados aceptables. Ahora los elementos de generación de sonido. Estos también son conocidos como los altavoces. El altavoz es el elemento encargado de convertir la señal eléctrica proveniente del amplificador. Para lograrlo, primero convierte la señal eléctrica en un movimiento mecánico del cono y a su vez, este movimiento del cono contra el aire se acaba traduciendo en variaciones de presión acústica. Los parámetros básicos a tener en cuenta en los altavoces son la potencia, que esta es la energía máxima
y el altavoz que es capaz de transmitir, y se puede distinguir en dos: la, la potencia eficaz, que es la RMS, que es la potencia máxima que puede transmitir el altavoz sin sufrir deterioros y una distorsión aceptable. Y la otra, la potencia musical, esta es también conocida como la potencia pico, y esta hace referencia a la potencia máxima soportada durante un corto periodo de tiempo. Por lo general son de 0.2 segundos. La sensibilidad de esta es la capacidad para generar una señal eléctrica, perdón, una señal acústica en relación con la potencia. El número de vías, esta por lo general son dos vías, pero puede existir de 2 hasta 6 o más vías. El número de vías, en este caso que voy a mencionar, son de 2, 3 y 4 vías. El de 2 vías, el altavoz principal reproduce frecuencias graves o medias y se le tiene que acoplar o se acopla un tweeter para reproducción de las frecuencias agudas. El de 3 vías, la membrana principal reproduce solamente puros graves, mientras se le agregan otros 2 altavoces para que reproduzcan medios y agudos. Y el de 4 vías es lo mismo que de las 3 vías, pero se le agrega otro tweeter más para la reproducción de las frecuencias agudas. El rango de frecuencias, mientras más amplio sea el rango de frecuencia del altavoz, mejor será o es más aceptable. Y el número de impedancia, estas por lo general vienen de 4 ohms. Ahora los altavoces según su estructura. Los de banda ancha reproducen todo tipo de frecuencias. Estos por lo general son los más empleados y vienen de 2 a 4 altavoces. El de doble cono dispone de un cono sobrepuesto y concéntrico al principal. Estos reproducen los agudos con mayor fidelidad y es un poco la mejor calidad. Bueno, es de mayor calidad, pero muy poco a comparación del de banda ancha. Y los coaxiales, como ya los mencioné anteriormente, vienen de 2 a 4 vías. Los ovalados nos mejoran los graves gracias al diámetro del mayor tamaño del altavoz y disminuyen los agudos gracias al diámetro menor del altavoz. Los altavoces según su frecuencia. Los agudos, aquí podemos encontrar los altavoces tweeter, que reproducen las frecuencias más altas entre los 3 a los 20 kHz. Los medios, aquí podemos encontrar los altavoces buffers, que reproducen los tonos con frecuencias comprendidas entre los 300 a los 3000 Hz. Y los graves, aquí podemos encontrar ciertos altavoces buffer, pero nos vamos a basar un poco más en los subwoofers. Aquí podemos encontrar 3 tipos de subwoofer, que es el de aire. Una ventaja de lo que tiene es de que no ocupa espacio adicional, pero la desventaja es de que si en momentos le metes un volumen alto, el movimiento del cono el volumen es tan alto que en el cono puede quebrarse e incluso romperse y pues ya no serviría igual o ya no sonaría igual. El de caja sellada el sonido es con mayor fidelidad, calidad y precisión, pero el sonido tiende a ser menos profundo. Y los de caja bass reflex, el sonido es más profundo y puede sonar con menor potencia, volúmenes altos, pero su sonido no es tan preciso. La colocación de los altavoces, el principal objetivo es obtener un escenario estéreo donde la percepción del sonido por parte del usuario sea frontal, ya sin importar en dónde se encuentre. Por lo general, los tweeters se colocan en la parte superior de las puertas o incluso se puede poner en la parte, si tenemos espacio, en la parte baja de las puertas se puede colocar, hay un tweeter o uno de doble cono.
En la parte trasera se conectan coaxiales, elípticos o de doble cono, aunque también se puede llegar a poner un altavoz subwoofer. Los subwoofers por lo general se pueden colocar eh, en un lugar donde que tenga un gran volumen de espacio en la parte trasera y puede colocarse debajo de los asientos del piloto o copiloto o incluso en el maletero. Las interferencias típicas en el interior de un vehículo. En el interior de un vehículo se pueden producir una serie de fenómenos que afectan la calidad del audio, como la deslocalización del sonido, que en el interior es difícil de sonorizar, donde la colocación de los altavoces provoca un empobrecimiento de sensación estéreo. Las interferencias constructivas y destructivas son cuando dos o más ondas interfieren, pues puede ocurrir que se sumen o se cancelen en su función de frecuencia y fase. Otras serían las ondas estacionarias. Estas se producen cuando la señal de sonido se refleja entre dos superficies paralelas, produciendo un refuerzo o una atenuación de la señal. Por último sería el cortocircuito acústico. Este se produce entre las moléculas de aire desplazada por la parte anterior del cono del altavoz y las creadas en la parte posterior. Para resumir un poco de los tres temas, tres elementos que son los de la fuente de sonido, la fuente de amplificación, o fuente de sonido, los altavoces y los amplificadores. Lo más recomendable en estos casos es de que se escoja una marca especializada para el uso de un auto, o dentro de un auto. En la fuente de sonidos es recomendable, ya sin importar que sea radio, CD o receptor multimedia, es importante que tenga una gran calidad de sonido, tenga salidas RCA para la conexión al amplificador y que permita una percepción gracias. Tengo una ecualización, filtros y una alineación de tiempos. En los amplificadores que tenga una relación sonido-ruido alta y que tenga una baja distorsión en armónicos y su potencia RMS sea igual o superior que los de los altavoces. Y por último, los altavoces, que lo más recomendable es de que sean de vías separadas y que tengan una buena gráfica lineal de referencia de frecuencias. Por último, sería el cableado y las conexiones. El cableado es el elemento que permite la transmisión de la corriente eléctrica necesaria para abastecer de energía a los distintos elementos del sistema y hacer llegar la señal de audio. Aquí tenemos dos tipos de cables, el cable de señal y el cable de energía o alimentación. Para la transmisión de la señal tendremos que hacer uso de la siguiente expresión para obtener la mejor eficiencia en la comunicación de nuestro sistema, que sería la resistencia del conductor es igual a la resistividad del conductor por la longitud que se vaya a ocupar de cable entre la sección en milímetros cuadrados. Y como se los comenté, el cableado de la señal por lo general se llega a ocupar un cable paralelo. Vienen de color rojo y negro, por lo general vienen en esos dos colores, y el rojo se conecta al lado positivo y el color negro en el lado negativo. También podemos ocupar otro cable que sería el cable RCA, que este va conectado del amplificador, de la fuente de sonido al amplificador. Este cable se denomina como señal de previo y este conduce el sonido puro sin alteración o modificación a las características sonoras Y por último, el cableado de alimentación. El cableado de alimentación es el que nos proporciona la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los elementos. En este rubro, en el de alimentación, se ocupan dos tipos de cable. El cable 30
y el cable 15. El cable 30 va directamente conectado a la batería y a su vez va conectado al portafusibles. Y el cable número 15, este va conectado del portafusibles a los diferentes elementos de sonido. El conector ISO. Para simplificar la conexión y adaptación de los diferentes equipos de sonido, las empresas o los fabricantes de coches y los fabricantes de audio adaptaron un tipo de conector universal, que es el conector ISO que conocemos ahorita principalmente, pero después apareció otro conector, que creo que es el FACRA. El conector ISO está formado por dos subconectores en los que se disponen por separado los cables de señal de audio y alimentación del equipo. La conexión normalizada trae consigo las siguientes ventajas. La simplicidad. No necesitamos conocimientos técnicos para poder conectarlo. La rapidez. Nos evitamos estar conectando cable por cable y solamente viene con un simple conector y va directo al sistema de audio. Y la seguridad es de que nos evitamos conectar un cable en donde no va. Y aquí tenemos otros 3 ejemplos de diagramas de instalación de altavoces, ya sea directo a la fuente de sonido o por medio de un amplificador. Y esa sería nuestra parte de la aplicación en el sistema de audio en un automóvil. Hola, buenas tardes. Yo les voy a presentar lo que sería sistemas de megafonía IP, que es parte de lo que es audio en redes. Primero que nada, un sistema de megafonía es como, por ejemplo, las alarmas sísmicas, que más bien, es un sistema que ocupa un amplio lugar y el cual requiere una transmisión casi inmediata de los datos que se necesitan, o en este caso del anuncio que se va a dar, o en este caso la sirena. Pero en este caso las aplicaciones de megafonía IP van más representadas hacia un audio digital. Entonces necesitamos lo que son dos tecnologías, que es la megafonía normal, que son los sistemas de audio y todo eso, y la conexión a red, que es la que nos va a permitir la transmisión de la voz. La evolución de la tecnología nos ha permitido dotar a los sistemas de megafonía de capacidades cada vez mayores y aplicaciones más versátiles, siendo posible instalar sistemas de megafonía donde la información asociada a la voz y datos pueda transmitirse a través de la red. Eso quiere decir que donde llegue nuestro cable de red y de internet, que es el más común, podemos conectar un sistema de megafonía. Las tecnologías. Tenemos lo que es Voice over IP, que es un protocolo que permite la transmisión de voz en dirección al internet. Se conforma de normas y dispositivos que permiten enviar la señal de voz de manera digital. A pesar de que el VoIP es un estándar definido por la UIT, que es la... A ver, espérenme tantito. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que nos da a todos estos protocolos estándares para la creación de un sistema digital. Bueno, a pesar de que está estandarizado por estos protocolos, existen otros que cualquier usuario puede crear. O sea, tú puedes crear tu propio protocolo de transmisión de datos. Y entre ellos tenemos el CobraNet, el cual permite la transmisión de audio digital en tiempo real y sin la comprensión que hace las redes de Internet. Las ventajas y aplicaciones de los sistemas de megafonía IP son las siguientes. Las ventajas son que no es necesaria una instalación de sonorización propia. Es lo que les decía hace rato, mientras llegue el internet a esa zona o tu red llegue a esa zona, puedes puedes conectarte al sistema de megafonía.
Integra diferentes fuentes de sonido. Esto permite la transmisión de voz de manera directa a través del micrófono y los pupitres de control, los datos grabados en memorias, etc. La utilización de protocolos estándares, que es el más común, el TCP/IP, que es en lo que se basa la red de Internet actualmente. Y en ocasiones es posible utilizar componentes de diferentes fabricantes. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes crear más bien un sistema de megafonía IP utilizando varios patrocinadores, por así decirlo, o varias marcas, sin peligro de que éstas se peleen, por así decirlo. Es un sistema modular y escalable. Esto quiere decir que conforme va avanzando la evolución de las redes, el sistema va creciendo junto con ella. Las aplicaciones es, como les decía, para la sonorización de grandes superficies y su principal aplicación es en aeropuertos, estaciones de trenes, autobuses, metro, etc. Centros comerciales, hospitales y grandes edificios. Bien, ahora les voy a hablar un poco de redes, que es lo que pues muchos estamos viendo en redes básicas. Primero que nada, ¿qué es una red LAN? Una red LAN o Local Area Network es una red de área local, que es un conjunto de, perdón, es un conjunto de equipos pertenecientes a la misma agrupación, es decir, que están conectados dentro de un área geográfica pequeña a través de una red de comunicaciones por la cual se comparten recursos. Además de la red LAN, tenemos otras dos, que son la red MAN y la red WAN. La red MAN es Metropolitan Area Network, que es ya para áreas más grandes, como lo dicen, ciudades, estados, etc. Y la red WAN ya es la red internacional. Entonces ya aquí estamos hablando del Internet propio. Las redes Ethernet y los protocolos TCP/IP. Las redes más utilizadas hoy en día son las Ethernet, como ya les había dicho. Esta admite diferentes configuraciones y se puede utilizar tanto por soportes físicos como son los cables UTP, STP y la fibra óptica, así como también las redes inalámbricas, que hoy en día es el Wi-Fi lo más común. La tecnología Ethernet que se utiliza en las redes LAN se basa en un protocolo de capa de acceso a la red. Las capas de acceso, ahorita se las explico, que tienen la función de permitir la comunicación entre todos los dispositivos de la misma red. Cuando se requiere comunicarse con otras redes externas o locales, se debe utilizar un protocolo de capa superior. Aquí, como podemos ver, no encuentro el mouse. Bueno, la imagen superior derecha es un router, que es el que nos permite este acceso a la capa superior, que es la comunicación con redes externas. Y el de la imagen de la izquierda es un switch. Este nos permite admitir varios equipos alámbricamente. Los protocolos TCP/IP son protocolos estandarizados que permiten la comunicación y transmisión de datos a través de una red de comunicaciones. Para que la comunicación entre diferentes dispositivos de una sola red sea posible, es necesario que todos ellos utilicen los mismos protocolos. Y ya les había dicho, la base del Internet es el protocolo TCP/IP. Algunos protocolos importantes son el HTTP, que es el Hypertext Transfer Protocol, que es el que nos permite acceder a las páginas web. El FTP y el TFTP son protocolos de transferencia de archivos. El Telnet es
una telecomunicación por red, por sus siglas en inglés, bueno, por su abreviación en inglés. Y este protocolo nos permite acceder a diferentes dispositivos desde otra área, o bueno, desde otra red. Tenemos los softwares de administración y equipamiento, que estos bueno, déjenme acuerdo. Mm, Son los protocolos que nos permiten la codificación y decodificación de los datos, en este caso del sonido, y definen la manera en cómo se transmitirán a través de la red. El TCP, que es el protocolo de transmisión, de control de transmisión, es el que se encarga de establecer conexiones lógicas entre diferentes dispositivos a través de los cuales fluyen los datos. Mm, Y tenemos el UDP. El UDP es casi como el TCP, pero en este no se necesita generar una conexión directa con el otro dispositivo. Lo que hace el UDP es transmitir sin tanta compresión como lo hace el TCP. Eso nos permite una mayor velocidad a la hora de enviar datos. Y precisamente, el UDP, es el que necesitamos para los sistemas de megafonía, ya que no importa tanto si llegan todos los datos, lo que importa es que llegue rápido y que se entienda lo que se está enviando. Tenemos los protocolos IP, que son los que nos dan un direccionamiento y un reconocimiento de los dispositivos conectados a la red. Y el Ethernet, que es es el protocolo de capa de acceso a la red que establece los mecanismos de comunicación entre los dispositivos que pertenecen a la misma red. Y como les mencionaba hace rato, aquí tenemos un diagrama de lo que son las capas de familia de protocolos del TCP/IP. Estas capas son las que se encargan de procesar la información antes de ser compartida a la red. Algunos apartados importantes son lo que les decía, el direccionamiento de red, que es la forma de identificar a los dispositivos dentro de la misma. Eh, Aquí tenemos dos, se me olvidó apuntar una, que es la dirección MAC. La dirección MAC es única para cada dispositivo. No se va a repetir una en todo el mundo. Esto nos permite identificar los dispositivos dentro de una misma red. La dirección IP, que es una dirección única y diferente dentro de la misma red, asignada por el administrador de red o por la disponibilidad de la misma. Que si mal no recuerdo, para que sea asignada por el mismo sistema, es el DHP. A ver, espérenme tantito, se los corroboro. Mm, ujú. No lo encuentro. Aquí está. DHCP. Este protocolo es el que nos da, bueno, que no tienes que hacer tú la asignación de la dirección IP. Tenemos las direcciones públicas y privadas, las puertas de enlace predeterminadas y las propias asignaciones del IP. Aquí podemos ver una red IP de Internet, que es una jerarquía de estrella.
tenemos los tipos de comunicaciones de una red, que son las únicas, broadcast y multicast. Las únicas, me voy a basar en el mismo sistema de abajo. Las únicas envían tenemos la información enviada de un punto a otro punto. En este caso, si hablamos por el micrófono, le enviamos a el siguiente switch que transmite la información dada, pero únicamente se transmite ese switch. La broadcast es una información global. Esto quiere decir que la información que enviemos va a ser recibida por todos y cada uno de los dispositivos conectados a la red. Y la multicast, que es la información selecta. Esto quiere decir, bueno, la transmisión selecta. Esto quiere decir que los dispositivos que nosotros elijamos van a ser los que reciban la información dada. Los sistemas de megafonía por IP tienen su arquitectura, obviamente, como todo. Y aquí tenemos 4 dispositivos importantes, que son los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, los mixtos y los sistemas de control. Aquí podemos ver la estructura del mismo. Tenemos el switch, que es un sistema mixto. Tenemos los dispositivos de entrada, que es por donde se envía la información. Los dispositivos de salida, que es donde va a ser recibida la misma información. Y... no, el mixto es el verde. Perdón. Los azules son los dispositivos de entrada. Las especificaciones de la red topológica para la instalación de un sistema de megafonía IP es la siguiente. Los protocolos típicos a usar para el sistema de megafonía IP es, como les decía, el UDP/IP multicast para audio, que es transmisión rápida para dispositivos selectos. La UDP/IP para multicast para el control de sonido, que es lo mismo, pero aquí manejamos lo que queremos que llegue. Y el TCP/IP, que es el control general del sistema. Esto nos permite no solo manejar los sistemas de audio, sino también otros dispositivos. Aquí el ancho de banda es importante, ya que de ello dependerá la rapidez del mensaje enviado y su fiabilidad. También para esto se recomienda la utilización de las redes virtuales. Una red virtual o la VLAN es una red creada dentro de los mismos sistemas. ¿Cómo es esto? Que por ejemplo enviamos un dato y lo guardamos en un switch, y ese switch se va a quedar con esa información y la va a transmitir cuando nosotros queramos. Esto nos permite ahorrar ancho de banda y también memoria de bueno, sí, de los servidores. De esta manera se aísla el tráfico de voz del resto del tráfico de datos. La topología que tiene una estructura, más bien, la topología de un sistema de megafonía IP es una estructura descentralizada, donde los dispositivos se pueden instalar donde se necesite, ya que es lo necesario. Pero aquí tenemos 3 versiones, que es un sistema distribuido, un sistema centralizado y un sistema mixto. Los dispositivos de un sistema de megafonía IP son las fuentes de sonido, que son los mensajes de voz, los mensajes digitales grabados y mensajes generados por los mismos servidores. Los dispositivos de entrada, que son los pupitres microfónicos IP, unidades de entrada del sistema, los gestores de mensaje pregrabados y los servidores de megafonía. También entran los ordenadores. Y los dispositivos de salida, que son las unidades de salida IP, valga la redundancia, los amplificadores IP,
la unidad de control del sistema de megafonía IP y los centrales de potencia con audio y datos por IP. Y pues ya vimos por qué todos llevan IP, es porque todos están seleccionados dentro de la red y están reconocidos para que su transmisión sea más fiable y sin tanta como, ¿cómo se llama? Obstrucción bueno, en un sistema analógico era más complicado detectar a dónde estaba llegando la información. La instalación y la configuración de un sistema de megafonía IP. La principal diferencia entre un sistema de megafonía convencional y uno basado en IP es que este último combina dos tecnologías, la instalación del sonido y la instalación de la red de comunicación. Las aplicaciones de configuración y de supervisión. Estos sistemas normalmente están asociados a un software de configuración que les permite la misma configuración del sistema fuera de línea, sin la necesidad de estar conectados al mismo sistema. Es, por ejemplo, el micrófono, que llegas, lo conectas y el mismo micrófono ya trae un driver que es reconocido por la misma máquina, sin necesidad de estar conectado a la red para descargar este driver. Y bien, y aquí lo importante es el cableado de red. Estos son, más bien, el cableado de red es el que nos permite la transmisión a través del sistema, pues. Los cables de red son el par trenzado y las tomas de comunicaciones utilizan los conectores RJ45. Existen dos formas de conectar el par trenzado, que es la forma directa, que es cuando queremos la comunicación entre dispositivos diferentes, y la forma cruzada, que es cuando conectamos dispositivos de la misma, bueno, dispositivos iguales. Aquí hay otra cuestión, que es que los mismos sistemas de megafonía IP o los dispositivos que conforman estos sistemas de megafonía suelen ser alimentados por el mismo cableado. Entonces no hay necesidad de conectarlos a la red. Y sería todo de mi parte. Esto lo acomodo primero para que ¿sí se escucha bien? Ayúdame nada más a colocarlo en el tripé, por favor. Ok. Entonces, ¿ya la cambio, verdad? Sí, lo voy a poner aquí entonces. Pero nada más quiero bajar el número de los minutos. Si me escuchan, muchachos, hagan cambio de la liga, por favor. ¿Sí me escuchan? Gracias. Sí, profesor.
Compañero, ¿sí se escucha? Sí, sí se escucha.
Disculpen si les estaba escuchando. Ya. No, profe. Sí se escucha, pero con eco, profe. Pregunto ahora sí si te escucho. Ok, ¿me escuchan? Sí. Ajá. Ok, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la edición de sonido digital con ordenador, sobre la tarjeta de sonido en este caso. La tarjeta de sonido de un ordenador es una tarjeta de expansión que permite la entrada y salida de sonido controlado por el sistema operativo. Existen sus funciones que es grabación, reproducción y síntesis, ahora sí que del sonido como tal. Y su codificación de colores son rosa, que es la entrada analógica para micrófono, la azul, que es la entrada analógica line in, el verde, salida analógica para la señal estéreo principal, altavoces frontales, el verde, que en negro, que es salida analógica para altavoces traseros, plateado, salida analógica para altavoces laterales, y el naranja, que es salida digital, SPDIF, como se puede mostrar en la foto. Bueno, les voy a hablar sobre sus conexiones. El conector de salida de línea estéreo line out se utiliza para enviar señales de sonido hacia un dispositivo externo. En este podría ser los altavoces. El conector de entrada de líneas estéreo line in, que permite conectar una fuente de sonido externa con el objetivo de mezclar o grabar señales de sonido provenientes de un sistema estéreo. Por ejemplo, la videograbadora. El conector de salida de altavoces. La mayoría de estas tarjetas de sonido incluyen un conector específico de altavoces. El conector de entrada, que es para micrófono, y el SPDIF in y el SPD out. Estos se utilizan a nivel profesional y se utilizan para las entradas y salidas, también llamadas ópticas digitales. El conector interno de audio de CD. La mayoría de estas tarjetas de sonido incorporan un conector interno utilizado para conectar la unidad de DVD interna directamente a la tarjeta de sonido. Bueno, la tarjeta de sonido también se puede aplicar para un mezclador de sonido, ya sea en una computadora o en una PC. Esta tarjeta de sonido es posible reproducir de manera simultánea todas las señales de las fuentes de sonido conectadas y controlar el nivel de volumen de cada una de ellas de manera independiente, como se muestra en la figura que aparece. Y bueno, les voy a hablar un poco sobre la edición del sonido mediante herramientas informáticas. Primero que nada, ¿qué es un editor de sonido? Esto es un programa de software utilizado en la producción de sonido para grabar sonidos, modificar, organizar estos sonidos grabados y emitirlos en un formato reproducible. Estos tipos de programas se utilizan con mayor frecuencia en la grabación de música, radio, películas y televisión. Y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las mejores aplicaciones de edición de sonido. Uno de ellos es el Recording Studio. Los primeros 3 que les voy a decir son de forma gratuita y ya los demás tienen un precio. El primero es el Recording Studio. En este se puede grabar hasta 2 pistas. Este puede ser gratuito o de paga. Y el de paga tiene 24 pistas, que es con la versión Pro. Las pistas de audio se pueden grabar utilizando el micrófono incorporado, un micrófono externo o mediante una interfaz de audio USB. El otro es el Gold Wave. Este es gratis y ofrece funciones de amplitud en tiempo real, visualización de espectros y osciloscopios
espectrográficos, edición inteligente de ficheros grandes, etc. El otro es el Sound Editor. Este permite grabar, reproducir y editar archivos MP3, WAV o de forma sencilla y graba audio desde el micrófono o entrada de línea. El siguiente es el Musical Sketchpad y este graba audio desde el micrófono, introducir notas con el piano, usar el kit secuenciador de batería por pasos, etc. Este es de forma de paga y se paga $900 aproximadamente. Que, bueno, más bien serían 900 pesos mexicanos, 20, 22 euros o dólares. Sí, ya habían dicho. No, tampoco tan caro. No es tan pro. Y bueno, este es un software de alto nivel, obviamente es de Sony, y que permite grabar, editar y energizar nuestra música y sonidos. Digitaliza, repara y restaura sus grabaciones y cintas antiguas. También puede producir podcasts, pistas de karaoke y grabar CDs. Y bueno, el Adobe Audition, que ese también es de paga mensual y son 400 pesos mexicanos. Este incluye funciones de forma de onda, visualización espectral y multipista. Este programa se ha diseñado para acelerar los flujos de trabajo de la producción de audio y video y ofrecer los más elevados estándares de calidad de sonido. Y bueno, la mayoría, de hecho, de los que editan sonido y demás, utilizan el que es el Sony SoundForge o el Adobe Audition. Y bueno, el que siempre conocemos, que es el Audacity, que es de forma igual gratuita. No marqué o hablé sobre él porque, bueno, la mayoría ya lo conoce y habían hablado más o menos sobre él. Entonces, esto sería ahora sí que todo de mi parte. Bueno, y de nuestro equipo también. Dice, se escuchan los aplausos, ahí lo van haciendo. Ok, pues bueno. Pues si se dan cuenta, la verdad es que el estar hablando de electroacústica pues, es un área bastante amplia. Sí, entonces ahorita nos dieron algunos ejemplos de lo que es la parte del audio, cómo se aplica a las redes. Y ahorita se mencionó en cuestión de megafonía, pero para cuestiones de grabación, la verdad es que ha crecido muchísimo. Ahorita todo lo que es el protocolo DAN, todo lo que están viendo en cuestiones de comunicaciones, toda esa parte va a estar muy buena para esa rama. Pero bueno, entonces, pues bueno, vamos a dejarle el día de hoy aquí. Voy a pasar lista. Bueno, ya pasé, nada más corroborar. Los que no menciones, porque ya les pasé lista. Si acaso los que menciones son los que. Perfecto. Ricardo, ya también ya había llegado. De ahí, David Barroso García. Okay. De ahí, Ricardo Isaac Bravo. Jesús Díaz López Leonardo. De ahí, Guarneros Guillermo Juan Carlos. Guzmán Bautista. De ahí, David Hernández Fragoso. Profe. Hernández Fragoso se encuentra. Profe, ¿me escucha? Hernández Martínez, ya te pasé lista. Pero Hernández Fragoso sí estaba. Sí. Nada más que ¿Qué pasó? Se le fue el internet tantito y pues por eso. Sí, César, ¿qué pasó? Sí estaba el compañero Hernández Fragoso. Perfecto. Muchas gracias por avisar. Fragoso sí estuvo. Perfecto.
De ahí salto hasta Ortega Gómez. Perfecto. Ortigosa Acevedo Adrián. Ortigosa. Creo que no. José Luis Rodríguez, si estaba por aquí. De ahí, Zárate Sánchez Rodrigo. ¿Está en línea? Creo que no. Y Cepeda Núñez Víctor Daniel. Creo que no. Que va. Entonces, los que no mencioné ya están considerados. Okay, vale. Estamos viendo, cuídense. Hasta luego, que les vaya. Cuídense. Aquí está bien. ¿Te dejo este membrecito aquí? Sí, porque ahorita me llevo todo. Gracias. Nos vemos, muchachos. Que tengan buena tarde. Cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Nos vemos, Kevin. Hasta luego. Nos vemos, Héctor.